El amanecer en Greyford, Wyoming, había abierto los ojos con una luz casi metálica, tendida como una lámina fría sobre el valle. El aire olía a enebro, alambre caliente y polvo fino, un olor antiguo que Sarah Kincaid reconocía con la precisión de quienes aprendieron a contar el tiempo no con relojes, sino con sombras sobre la tierra. Estaba de pie en el porche de la casa baja de tablones, una casa que llamaban La Hilandera, por el sonido que el viento arrancaba de sus persianas, y una taza de café le calentaba las manos. La madera, reseca, crujía con el peso mínimo de su cuerpo. Del lado del camino un camión pasó con los faros aún encendidos, dejando tras de sí un hilo de grava que se asentó como un suspiro. Sarah había dormido mal, como si el sueño, en vez de darle descanso, hubiera sido un mapa donde nadie había dibujado el camino de regreso. En la mesa de la cocina la esperaba un sobre acolchado, sin remitente, con su nombre escrito a mano: Sarah Kincaid, La Hilandera, 119, Mill Creek Road, Greyford, W.Y. Había llegado la tarde anterior con el correo, cuando ella aún estaba en el potrero midiendo la distancia entre postes, decidiendo si podía aplazar otra semana la compra del rollo de alambre que le faltaba. Miró el sobre como se mira a alguien que aguarda respuesta y finalmente lo abrió con una navaja. Dentro había un dictáfono pequeño, de plástico gris, con los botones gastados. Venía envuelto en una hoja de papel doblada en 4. Al desplegarla, la tinta azul tembló ante sus ojos. Me pidieron que custodiara esto hasta que me pareciera el momento correcto. Creo que ha llegado. M. Whitaker. Sarah mantuvo los dedos quietos alrededor del dictáfono, como quien sostiene un pájaro que podría soltarse o morder, y la cocina se le volvió estrecha como si cada mueble hubiera descubierto de pronto lo cerca que estaba del otro. Milton Whitaker había sido abogado de pueblo durante 40 años, y notario, y el tipo de hombre que conocía la historia de cada cerca y cada apellido. Había retirado su placa de latón hacía 2 veranos, cerrando la oficina con las persianas verdes frente a la plaza. Sarah había asistido a la despedida en el salón del ayuntamiento, donde Milton, con su voz de hilo, había agradecido las décadas. ¿Por qué le mandaba ahora un dictáfono sin explicaciones? ¿Qué era el momento correcto? Porque ella sentía, en el centro del pecho, el mismo pinchazo que la primera vez que escuchó un disparo en el valle, cuando todo se calla un segundo dentro de uno mismo antes de aprender a respirar de nuevo. Se sentó, bajó el volumen por instinto y apretó el botón. El aparato vibró con un zumbido antiguo. Por un segundo no se oyó nada, luego una respiración pesada y un carraspeo. La voz llegó como atravesando años. Si alguien está escuchando esto, significa que mi palabra necesita compañía. Sarah se levantó despacio, asomándose por la ventana como quien espera ver materializar aquello que ya escuchó, y el patio siguió siendo el mismo. El bebedero de chapa, el corral herido de clavos, la cuerda en el poste de la esquina. «Soy Orson Harden», dijo la voz. Sarah cerró el puño sobre la taza sin decidir si quería escuchar o no, y detuvo el aparato. No necesitó que su propia memoria acudiera. El nombre le tropezó en la lengua por sí mismo. Orson Harden, patriarca de la familia que había dado nombre al rancho contiguo y a la parte de su vida que le quedaba adherida como el polvo fino del camino. El padre de Caleb, el abuelo de las vacas marcadas con la H inclinada. Había muerto un invierno de hielo traicionero, cuando la carretera a Cheyenne amaneció convertida en espejo y los frenos no supieron qué hacer con tanta verdad. Desde entonces, la palabra Harden era una mesa donde cada quien se sentaba a reclamar sombra, y Sarah había preferido quedarse al borde, con los pies casi fuera. No era el día para descubrimientos, o tal vez era precisamente el día. A las 5, la familia había convocado una reunión en la antigua casa grande de los Harden, al otro lado del arroyo. Tema: la deuda, el cercado común,
el terreno vallado junto al molino que todos creían suyo por costumbre más que por papel. Y aunque nadie dijera su nombre en los mensajes, Sarah sabía que en realidad hablaban de ella, de su permanencia, de la manera en que desde la muerte de Caleb seguía levantándose cada madrugada en la hilandera, arreglando lo que había que arreglar, pagando a tiempo, pero pagando, y resistiendo con una terquedad dócil que la ha vuelto invisible. Estaba cansada de ser la que pide permiso para existir en su propia cerca, pero también había aprendido a manejar el timón en aguas angostas. Aún con el dictáfono en la mano, abrió la puerta de la nevera y dejó que el frío le mordiera la cara. Guardó el aparato en el tarro metálico donde antes guardaba galletas, lo tapó y se lavó las manos como si hubiera tocado algo que exigiera una ceremonia. Se vistió con camisa de franela, jeans limpios y botas parchadas con cariño. Trenzó su cabello oscuro y en el vestidor del vestidor se descubrió una mirada que no recordaba haber llevado. No era dureza, era foco. El tipo de foco que aparece cuando se sabe que alguien va a nombrar las cosas sin eufemismos. El día la empujó hacia afuera, en la pick-up, con el asiento del copiloto aún hundido por el peso de quien ya no estaba. Sarah revisó mentalmente los 3 pasos antes de la reunión. Ir al banco de la esquina para recoger el comprobante de la última transferencia, pasar por la oficina del registro del condado para solicitar una copia simple del plano de linderos y detenerse un segundo en la ferretería de Pete para pedirle fiado el rollo de alambre que ya no podía aplazar. Cada tarea era una piedra colocada con cuidado en una corriente brusca. Cruzaría sin caerse si miraba solo su pie siguiente. Grayford existía a medias entre la nostalgia y la necesidad. El banco, con su fachada de piedra que pretendía parecer antigua, en un lugar donde la antigüedad era la llanura misma, olía a goma y tinta nueva. Rita Collingwood, la gerente, la recibió con un gesto que Sarah había llegado a leer como una mezcla de respeto y compasión. «Sarah», dijo, y esa sola palabra ya contenía la pregunta. «¿Estás lista?» «Necesito los comprobantes de la transferencia a la cuenta de la hipoteca del Hardin Ridge», dijo Sarah apoyando los codos en el mostrador. «La de este mes y la de enero. Y si puedes, una carta donde conste que desde marzo del año pasado las cuotas se pagaron desde mi cuenta, con número y detalle». Rita asintió, desapareció en la puerta que decía «Staff Only», y Sarah quedó mirando las pantallas donde siempre había una pradera que cambiaba de estación según la estación de la vida real, como si a alguien le pareciera necesario recordarles que afuera seguían siendo pasto y cielo. De niña había pensado que el banco era un lugar donde guardaban el futuro de la gente en cajitas. De adulta había descubierto que en realidad lo guardaban en archivos que podían borrarse con un clic si uno no estaba presente cuando había que estar. Rita volvió con una carpeta transparente. «Aquí tienes. Incluí un estado consolidado anual». La miró con un silencio que pedía permiso. «¿Estás segura de que quieres llevar esto a la reunión?» «Estoy segura de que no quiero que alguien me explique mi propia vida sin que yo tenga mis papeles. Con papeles, por lo menos, la vida suena al mismo idioma». En el registro del condado, los ventiladores de techo movían el aire con dignidad cansada. Donna Mix, que sabía hacer de cada trámite un pequeño acto de teatro, apareció con gafas colgándole del cuello. «¿Planos de linderos del Hardin Ridge?», preguntó antes de que Sarah hablara, como si hubiera escuchado la pregunta en el abrir y cerrar de la puerta. «¿Copia simple o certificada?» «Simple está bien», dijo Sarah, «y si no es problema me gustaría anotar una solicitud de auditoría de catastro para el borde este. Encontré postes desencontrados en la línea con el molino». Donna alzó una ceja. «¿Más cerca del molino que del arroyo?» «Milimétricamente más cerca del molino», dijo Zaira con esa exactitud que había aprendido mirando sombras. «No quiero problemas, solo quiero saber dónde mezclar la pintura». Donna sonrió de lado. «Lo anoto. Te aviso si la Agrimensor necesita pasar por allá. Y sí, el molino le pertenece a todo el vecindario en derecho de uso, no en propiedad. No dejes que te vendan cuentos». Zaira agradeció sin palabras. Salió con el plano enrollado bajo el brazo y, por un segundo, tuvo la certeza de que el pueblo entero la había colocado en un lugar de espera, el de quien, sin alzar la voz, prepara la verdad como quien prepara pan.
En la ferretería de Pete el aire olía a maderas, a aceite, a promesas pequeñas de cosas reparadas. El alambre de púas de 4 hilos, Pete, dijo Zaira, y él hizo el gesto automático de anotar en un cuaderno que parecía un diario. Me lo apuntas, te lo pago el viernes. Pete la miró por encima de la libreta. No tienes que decir te lo pago el viernes como si me fueras a decepcionar cada vez. Eres la única que devuelve herramientas a tiempo y con las puntas más limpias que cuando salieron. Le hizo una seña al chico nuevo para que cargara el rollo hasta la camioneta. ¿Algo más? Zaira lo pensó un segundo. Baterías AA, dijo. No dijo para un dictáfono que me llegó en un sobre sin remitente, pero el pensamiento se colocó solo detrás de la palabra baterías, como un perro fiel. A mediodía, con el sol mordiendo el parabrisas y el viento levantando bandadas de polvo, Zaira regresó a la hilandera. Se quitó las botas en el porche, dejó el alambre a la sombra y entró con la carpeta y el plano. Sacó el dictáfono del tarro metálico y lo colocó sobre la mesa como si el objeto por sí mismo hubiera adquirido la voluntad de moverse. Cambió las baterías. Apretó play. La voz de Orson Harding llenó la cocina con una gravedad lisa. Si están escuchando, no estaré para explicar los papeles con mi dedo encima de la línea. Hicimos un acuerdo, mi hijo y yo, cuando el cáncer le apretó el tiempo como una bota. Él insistió en ser justo con quien fue justa con él. Hay un pagaré y hay un contrato. Si no están donde deben estar, no se preocupen. Dejé copia en la caja fuerte del molino que todos creen adorno. Zaira se inclinó hacia el aparato, como si el sonido fuera una cuerda tendida sobre la que tuviera que caminar. La casa pequeña junto a Mill Creek, la que llaman la hilandera, y las 5 hectáreas que la rodean, quedan en manos de Zaira Kincaid si las cuotas de la hipoteca se mantienen al día por 12 meses consecutivos. La deuda llegó a mi mesa. Yo vi la plata llegar en 14 recibos. No hay más discusión que cumplir la palabra. Si quieren pelear, peleen conmigo, pero ya no estaré. Así que peleen con mi voz. Hubo un golpe de tos, un movimiento de papel contra papel. A quien escuche. Uno es dueño de lo que honra. Caleb quiso honrar. Si no sobrevivió para sostener sus manos, sostengan ustedes. La hilandera es de Zaira. Zaira apretó los dientes. Había querido y temido escuchar exactamente esas palabras. La certeza la golpeó con alivio y con rabia. Alivio porque no era una ilusión lo que había intuido durante meses. Rabia porque había vivido como si lo fuera. Caminó por la cocina, de la puerta a la ventana como hacen quienes piensan con los pies. Colocó la carpeta bancaria sobre la mesa, el plano de linderos a un lado, el dictáfono encima. Observó ese pequeño altar de papeles y plástico y pensó en las 2 maneras en que la gente pronunciaba su nombre en Greyford, con respeto, que no necesitaba demostraciones, o con ese gusto venenoso por ponerla en un lugar prestado. Sentirse invitada en su propia casa era un cansancio que no quería seguir pagando. Manipuló el dictáfono de nuevo. Milton, dijo hacia la nada. Como si la pregunta alcanzara una esquina remota del mundo, el teléfono fijo, que solo sonaba cuando el mundo antiguo recordaba que existía, lloró su timbre. Zaira levantó. «Zaira», dijo la voz de Milton Whittaker, como si la línea hubiera estado esperando toda la mañana para conectar esos 2 nombres. «Ya habrás abierto el sobre». Lo abrí. Lo escuché. «¿Por qué ahora?» «Porque vi los pagos. Rita me llamó. Dijo, lleva 14 meses sosteniendo una casa con sus propias manos. Me parecía que no era justo que entrara a una reunión esta tarde sin la madera con la que se hacen las puertas. Y porque Orson me lo pidió con esa voz que tenía para los hechos. Quise mandarlo cuando Caleb murió, me detuve. Quise mandarlo cuando saltó el rumor de que venderían el molino para cubrir deudas, me detuve. Hoy no me detuve. Zaira no supo qué decirle. En los silencios, siempre parecía que Milton escuchaba. Guárdalo en el bolsillo interno de la chaqueta. No lo sueltes ni para cortar alambre. Y prepara una simple pregunta para esta tarde. ¿Tienen papeles más fuertes que los míos? No grites, no pidas permiso. Entra como la dueña que el papel dice que eres. Gracias, Milton. Y la voz se le partió en la última sílaba, no por tristeza, sino por el peso específico de ser reconocida. Cortó la llamada, encendió el horno para hornear pan, no porque alguien se lo pidiera, sino porque encender el horno era su manera de decirle a la casa que iba a estar ahí, y esparció harina sobre la mesa como si bendijera esa madera. Mientras amasaba, repasó una a una las piezas de la tarde. Boone Harding con su sonrisa de cuchillo romo, que no cortaba bien pero insistía. Cecily con ese modo de estar en todas partes menos dentro de sí misma.
Edith, la madre, con su decoro convertido en arma, y en el nudo de todo, el apellido que había sido su casa y su tormenta. A las 4:20, Zaira cerró la puerta, deslizó el dictáfono en el bolsillo interno de su chaqueta de mezclilla, guardó la carpeta de comprobantes, el plano de linderos y un cuaderno de notas. Salió al camino con el pan envuelto en un trapo, no como ofrenda sino como bandera de normalidad. Subió a la camioneta, respiró 3 veces antes de encender el motor y condujo por Mill Creek Road hacia el noreste, donde los álamos parecían más altos cuando uno tenía la cabeza llena. El Harding Ridge se alzaba sobrio en la loma, casa blanca de 2 plantas, porche profundo, columnas que en el oeste nunca habían encontrado razón más que la apariencia. A la entrada, el arco de hierro con la hacha inclinada oxidaba con dignidad. La grava crujió bajo las ruedas de Zaira como si anunciara, sin estridencia, que había llegado alguien cuya presencia no era habitual. Aparcó al lado de la camioneta de Boone, reconocible por el parachoques abullado y el sedán antiguo de Edith. En el porche nadie le esperaba, pero la puerta estaba entorada. Entró, con el peso de los años apoyado en los talones, y el olor a lavanda vencida se le montó en la lengua. En la cocina, alrededor de la mesa larga, estaban los Harding. Boone con sombrero aún puesto, Cecily arreglando con impaciencia un jarrón donde nadie miraba, Edith sentada en la cabecera con un delantal de lino sobre el regazo como si el decoro se pudiera atar con nudos. «Zaira», dijo Edith, pronunciando las sílabas como una madre pronuncia el nombre de un hijo que no termina de entrar en calor. «Gracias por venir». Zaira dejó el pan en la mesa. «Traje pan tibio, para que no se nos olvide cómo huele la casa cuando uno tiene hambre». Boone soltó una carcajada breve. «Siempre tan poética». Señaló la silla frente a Edith. «Siéntate, empecemos». Zaira no se sentó de inmediato. «Antes de empezar, necesito saber de qué manera vamos a hablar. Si vamos a hablar como vecinos, como familia o como adversarios. La gramática es distinta». Cecily dejó de pelear con el jarrón. «¿Se puede hablar como familia y como adversarios al mismo tiempo?» «Se puede», dijo Zaira, «pero conviene saber cuándo se cambia de persona gramatical». Se sentó, ahora sí, con la espalda recta. «Escucho». Edith cruzó las manos sobre el delantal. «El banco ya no espera. Nos piden vender la porción del molino o hipotecar el borde norte para cubrir los atrasos. Boone dice que el molino puede irse, no es más que un trasto viejo. Cecily preferiría hipotecar. Yo preferiría que cada cual hiciera lo que le corresponde. Y tú, Zaira, vives en una casa que está incluida en nuestros papeles de familia», interrumpió Boone, apoyando la palma en la mesa, como si la madera fuera a firmar en su nombre. «Así que, sin vueltas, hoy decidiríamos pedirte que vuelvas a Maple Street con tu hermana y que dejes la helandera a la familia. Con cariño, por supuesto». Zaira lo miró con una calma que a ella misma la sorprendió. «¿Con cariño?». Boone sonrió mostrando los dientes como quien muestra cartas buenas. «Siempre con cariño». Cecily intervino con voz de hilo. «Sabes que no es contra ti, es que las cosas están duras y hay prioridades». Edith respiró hondo, como si el aire tuviera precio. «Yo no quiero otra pelea. Quiero soluciones. Si todos ponemos algo, saldremos de esta». Zaira apoyó las manos sobre sus propias rodillas. No pensó en palabras bonitas, pensó en claridad. «Yo ya puse algo. 14 cuotas de hipoteca pagadas desde mi cuenta. Y antes de que lo discutan, me hice de papeles». Sacó la carpeta y la abrió, dejando que los comprobantes hablaran primero. «Aquí están los pagos. Y aquí la carta de Rita, gerente del banco, certificando que las cuotas se han cubierto durante 1 año y 2 meses desde la misma cuenta, que es la mía». Boone hizo un gesto como quien espanta moscas. «¿Pagaste porque vivías ahí? Era lo mínimo. Nadie te pidió que no pagaras». «También hice una solicitud de auditoría del catastro para el borde este, no por capricho. Los postes no coinciden con el registro». Cecily bajó los ojos al plano como si fuera un mapa del mar.
Siempre te gustaron los papeles, Zaira. Pero aquí las cosas se hacen como se han hecho siempre. A veces los papeles se equivocan. Los papeles se equivocan cuando los escribe alguien que no mira por la ventana, dijo Zaira sin alzar la voz. Pero también las costumbres cuando nadie las mira a los ojos. Edith, cansada ya de metáforas que no necesitaba, golpeó la mesa con los nudillos. ¿Qué estás intentando decir? Zaira metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Notó el tamaño exacto del dictáfono, el peso leve pero decidido. Lo sacó y lo colocó con suavidad enfrente, sin acercarlo a los demás. Estoy intentando que hable una voz que todos respetaban. Boone inclinó el sombrero hacia atrás. ¿Qué demonios es eso? Una grabación, respondió Zaira, y el aire cambió su temperatura. Apenas 1 grado, pero suficiente para que todos notaran el cambio sin saber nombrarlo. Una grabación que debería haber escuchado hace tiempo. Me la envió Milton Whittaker. Edith palideció levemente al escuchar el nombre. Milton siempre fue un hombre de bien. ¿Qué tiene que ver ahora? Zaira posó la mano junto al botón de play, pero no lo presionó. Dejó que el gesto, más que el acto, anunciara el camino. Tiene que ver con la palabra de Orson. El nombre dejó un temblor diminuto en la mesa, con lo que decidió grabar el día 15 de marzo, con lo que dejó dicho sobre la hilandera. Boone soltó un resoplido. No vengas con espiritismos de tinta. Si Orson tenía algo que decir, lo habría escrito. La cuerda del porche tembló con un tercer golpe que ya no pedía permiso, sino paso. Zaira llegó antes que nadie. Giró el picaporte y topó con la figura empapada de Milton Whittaker, el sombrero chorreando, las gafas opacas de lluvia y detrás de él, un hombre alto con chaqueta del condado, linterna en mano y mirada de trabajo. Harper Dooling, ayudante del sheriff. «Buenas tardes», dijo Milton, como si el tiempo no hubiera elegido convertirse en cuchillo. «Se fue la luz desde la estación del molino. Pensé que quizá les vendría bien un par de testigos y un manojo de llaves». Levantó un llavero pesado, viejo, con el óxido como biografía. «¿Las del molino?» Edith se puso de pie con el respeto automático que la presencia de Milton exigía, incluso en los días en que el orgullo cojeaba. «Milton», acertó a decir, y la palabra ya llevaba cosida una súplica. Harper alzó la linterna, barriendo la sala con un círculo breve. «No vengo a arrestar a nadie. Viene porque el viento tiró un poste junto a la bifurcación y la mitad del valle quedó a oscuras. En el molino oí algo que...» Hizo una pausa, mirando el dictáfono sobre la mesa, el punto rojo de vida latiendo en la penumbra. «Y pensé que aquí tal vez necesitaban un par de ojos sin apellido». Boone masculló una maldición cuyo sentido era menos importante que el aire con que la soltó. «No es asunto del condado». «Lo será si alguien intenta forzar una puerta del molino que es uso común», respondió Harper, sin dureza, con esa voz que pone el orden sin alzar la temperatura. «¿Qué tenemos?» Zaira señaló el dictáfono con el mentón. «La palabra de Orson, grabada, y el indicio de que el anexo B está en la caja fuerte del molino». Notó cómo la habitación se alineó en torno a la frase como si alguien hubiera marcado el suelo con tiza. Milton dejó las llaves sobre la mesa con un tintineo de campanario. «Si vamos, vamos ya. El arroyo sube cuando la noche decide que quiere parecer río. Y si alguien anda con prisa por sacar o meter papeles en esa caja, mejor llegamos antes que el rumor». Edith se puso de pie con el respeto automático que la presencia de Milton exigía incluso en los días en que el orgullo cojeaba. «Vamos», dijo. «Si hay una voz de Orson, yo la escucho con el molino por testigo». Salieron en fila desigual, cada cual con su propio peso. La lluvia les mordía la cara como si les quisiera convencer de regresar. El viento probaba la paciencia de las chaquetas.
Harper fue primero, la linterna abriendo un corredor de luz entre las gotas. Milton caminaba con la punta de los pies hacia afuera, ese andar suyo que decía que había dedicado años a no estorbar. Zaira sintió el dictáfono, aún encendido, vibrarle contra el costado dentro de la chaqueta. Lo apagó, guardándolo como se guarda un corazón prestado. El molino descansaba junto a Milk Creek, con la obstinación de las cosas que fueron útiles cuando el mundo tenía otras velocidades. La rueda de paletas, inmóvil, recibía la lluvia con una dignidad que rozaba la tristeza. La puerta principal tenía 2 cerrojos, las ventanas tablas cruzadas desde la última tormenta. Milton introdujo la llave con una ceremonia breve, casi un rezo. Giró. La madera respondió con un suspiro. Dentro olía a grano, a sal vieja y a hierro que había aprendido a esperar. Harper barrió con la linterna las vigas, el suelo de tablones y los sacos apilados donde algunas ratas habían escrito su biografía con agujeros. «La caja», dijo Milton, señalando el cuarto trasero, donde guardaban la sal para el invierno y las herramientas que ya nadie sabía cómo usar. El cuarto era más estrecho que en el recuerdo de Zaira, tal vez porque ahora no cabía nada más que la expectativa. 1000 bolsas de sal se amontonaban como pequeños montículos blancos. En la pared del fondo, medio camuflada por tablones, se avisaba la boca cuadrada de una caja fuerte antigua. El tipo de caja que se fabricaba cuando las bisagras eran promesas y no mecanismos. Tenía combo de rueda y manivela de hierro. Zaira acercó los dedos. «Despacito», dijo Milton, levantando la palma. «Orson dejó combinación en sobresellado. Me lo entregó hace más de un año con instrucciones de abrir solo si la voz necesitaba compañía». Sacó del bolsillo interior de su abrigo un pequeño sobre marrón con el sello de su nombre. Lo rompió con un gesto firme. Adentro un papelito de contabilidad con 4 números escritos con tinta negra y otra línea que leía: «Si no abre, gira hacia atrás hasta que el hierro se acuerde». Boone soltó un resoplido cuyo sentido era menos importante que el aire con que lo soltó. Viejas supersticiones. Pero su propia impaciencia lo delataba. Se balanceaba sobre los talones como si quisiera resolver una carrera que no había empezado. Milton apoyó los dedos en la rueda. Giró con paciencia de relojero. El primer número cayó con un sonido casi imperceptible, como un clic contenido. El segundo tardó en anunciarse. El tercero se resistió. Zaira contuvo la respiración en el 4º número y al final la rueda se detuvo en su sitio. Milton tiró de la manivela. No cedió. Harper bajó la linterna hacia la bisagra, examinando la línea de óxido. «La lluvia no entra aquí, pero la humedad es vieja. Probemos el consejo del muerto». Milton giró la rueda hacia atrás con suavidad, 1/4 de vuelta y tiró de nuevo. Esta vez la caja respiró. El pestillo se dio con un sonido que Zaira sintió en la encía. La puerta se abrió un palmo, luego 2, revelando adentro una oscuridad abigarrada. Sobres, una lata de galletas, un fajo de papeles sujetados por una liga que ya no era elástica, y al fondo un estuche de madera tallada que parecía fuera de lugar, como una palabra extranjera en una frase sencilla. Zaira extendió la mano hacia el fajo de papeles con la liga. Milton la miró y asintió. «Anexo B», leyó, con la respiración tornando herramienta. Volteó la primera hoja. Era una adenda de contrato, encabezado con los nombres de Orson Hardin, Milton Whittaker como notario y una línea donde se leía: «Cesión condicionada de posesión y título de la hilandera y las 5 hectáreas circundantes». A la derecha, 2 firmas. La letra de Orson, con su inclinación de hombre que se apoya en el mundo para escribir. La de Milton, pulcra, testigo de profesión. Debajo un párrafo que la sangre de Zaira reconoció antes que sus ojos. La condición se considera cumplida cuando las cuotas de la hipoteca hayan sido canceladas por Zaira Kincaid durante 12 meses consecutivos certificados por la entidad bancaria sin interrupciones superiores a 5 días hábiles en la acreditación debido a cierres o días festivos. Zaira sintió que la garganta le caía al estómago. 5 días hábiles por cierres o festivos, repitió. Esa línea era una mano apoyándose en su espalda. Boone avanzó un paso,
Veré eso. Harper se puso entre la caja y Boone sin tocarlo siquiera. Verás cuando te muestren, no cuando arranques. Su voz no era amenaza. Era una especie de alambre bien puesto. Milton tomó el estuche de madera del fondo. «¿Esto?», dijo, como si pronunciara algo que había ensayado. Lo abrió con cuidado. Adentro había un pequeño dictáfono, más moderno que el que Zaira había recibido, y una tarjeta de memoria. Orson nunca confió en una sola forma de decir. Me pidió que guardara esto por si los oídos dudaban de los ojos. Cecily, que había pasado todo el rato con las manos apretadas en el abrigo, como si se sujetara a sí misma para no caer, preguntó con un hilo de voz. «¿Qué hay ahí?». Las mismas palabras que ya escuchamos, y algo más. Alzó una hoja corta, escrita a mano, una carta de Caleb. El nombre detuvo la sala. No era un recuerdo, era una presencia que hacía espacio al entrar. Zaira estiró la mano, pidiendo permiso con la mirada. Milton le entregó la carta. La letra era de Caleb, sin margen, con esa urgencia tímida que tenía para todo lo que le importaba. «Si yo falto, que conste que la casa donde ella respira y trabaja no se toca. Mi orgullo no vale el techo de nadie». Edith se llevó un dedo a la boca para no quebrarse. Cecily dejó escapar una respiración que parecía no haber soltado en años. Boone cerró los puños como si el mundo se los hubiera pedido vacíos y él se negara a obedecer. «Esto cambia el tono, sino el juego», dijo Milton, y su voz tenía la neutralidad exacta de un juez de pueblo. «Sugiero que volvamos a la casa y revisemos los papeles con luz, aunque sea de candelas, y que Zaira saque sus comprobantes del banco. Será una lectura larga, pero prefiero la lectura al ruido». No alcanzaron a dar el primer paso cuando del otro lado de la sala del molino se oyó un ruido que no era de tormenta ni de madera vieja. Un golpe seco, metálico, seguido de una maldición ahogada. Harper enfocó la linterna hacia la puerta lateral, la que daba al cobertizo de las herramientas. La hoja estaba entornada. Afuera una silueta se recortó un segundo contra el faro de una camioneta. Zaira reconoció, antes que el rostro, la forma de apretar el cuerpo al mundo. Aaron Shale, el capataz que Boone había puesto a vigilar los cerros como si fueran cabras. La puerta del porche tembló con un tercer golpe que ya no pedía permiso, sino paso. Zaira llegó antes que nadie. Giró el picaporte y topó con la figura empapada de Milton Whittaker, el sombrero chorreando, las gafas opacas de lluvia y detrás de él, un hombre alto con chaqueta del condado, linterna en mano y mirada de trabajo. Harper Dooling, ayudante del sheriff. «Buenas tardes», dijo Milton, como si el tiempo no hubiera elegido convertirse en cuchillo. «Se fue la luz desde la estación del molino. Pensé que quizá les vendría bien un par de testigos y un manojo de llaves». Levantó un llavero pesado, viejo, con el óxido como biografía. «¿Las del molino?». Edith se puso de pie con el respeto automático que la presencia de Milton exigía, incluso en los días en que el orgullo cojeaba. «Milton», acertó a decir, y la palabra ya llevaba cosida una súplica. Harper alzó la linterna, barriendo la sala con un círculo breve. «No vengo a arrestar a nadie. Viene porque el viento tiró un poste junto a la bifurcación y la mitad del valle quedó a oscuras. En el molino oí algo que...». Hizo una pausa, mirando el dictáfono sobre la mesa, el punto rojo de vida latiendo en la penumbra. «Y pensé que aquí tal vez necesitaban un par de ojos sin apellido». Boone masculló una maldición cuyo sentido era menos importante que el aire con que la soltó. «No es asunto del condado». «Lo será si alguien intenta forzar una puerta del molino que es uso común», respondió Harper, sin dureza, con esa voz que pone el orden sin alzar la temperatura. «¿Qué tenemos?». Zaira señaló el dictáfono con el mentón. La palabra de Orson, grabada, y el indicio de que el anexo B está en la caja fuerte del molino. Notó cómo la habitación se alineó en torno a la frase como si alguien hubiera marcado el suelo con tiza. Milton dejó las llaves sobre la mesa con un tintineo de campanario. «Si vamos, vamos ya. El arroyo sube cuando la noche decide que quiere parecer río, y si alguien anda con prisa por sacar o meter papeles en esa caja, mejor llegamos antes que el rumor». Edith se puso de pie con el respeto automático que la presencia de Milton exigía incluso en los días en que el orgullo cojeaba. «Vamos», dijo.
Si hay una voz de Orson, yo la escucho con el molino por testigo. Salieron en fila desigual, cada cual con su propio peso. La lluvia les mordía la cara como si les quisiera convencer de regresar. El viento probaba la paciencia de las chaquetas. Harper fue primero, la linterna abriendo un corredor de luz entre las gotas. Milton caminaba con la punta de los pies hacia afuera, ese andar suyo que decía que había dedicado años a no estorbar. Zaira sintió el dictáfono, aún encendido, vibrarle contra el costado dentro de la chaqueta. Lo apagó, guardándolo como se guarda un corazón prestado. El molino descansaba junto a Milk Creek, con la obstinación de las cosas que fueron útiles cuando el mundo tenía otras velocidades. La rueda de paletas, inmóvil, recibía la lluvia con una dignidad que rozaba la tristeza. La puerta principal tenía 2 cerrojos, las ventanas tablas cruzadas desde la última tormenta. Milton introdujo la llave con una ceremonia breve, casi un rezo. Giró. La madera respondió con un suspiro. Dentro olía a grano, a sal vieja y a hierro que había aprendido a esperar. Harper barrió con la linterna las vigas, el suelo de tablones y los sacos apilados donde algunas ratas habían escrito su biografía con agujeros. «La caja», dijo Milton, señalando el cuarto trasero, donde guardaban la sal para el invierno y las herramientas que ya nadie sabía cómo usar. El cuarto era más estrecho que en el recuerdo de Zaira, tal vez porque ahora no cabía nada más que la expectativa. 1000 bolsas de sal se amontonaban como pequeños montículos blancos. En la pared del fondo, medio camuflada por tablones, se divisaba la boca cuadrada de una caja fuerte antigua. El tipo de caja que se fabricaba cuando las bisagras eran promesas y no mecanismos. Tenía combo de rueda y manivela de hierro. Zaira acercó los dedos. «Despacito», dijo Milton, levantando la palma. «Orson dejó combinación en sobresellado. Me lo entregó hace más de un año con instrucciones de abrir solo si la voz necesitaba compañía». Sacó del bolsillo interior de su abrigo un pequeño sobre marrón con el sello de su nombre. Lo rompió con un gesto firme. Adentro un papelito de contabilidad con 4 números escritos con tinta negra y otra línea que leía: «Si no abre, gira hacia atrás hasta que el hierro se acuerde». Boone soltó un resoplido cuyo sentido era menos importante que el aire con que lo soltó. Viejas supersticiones. Pero su propia impaciencia lo delataba. Se balanceaba sobre los talones como si quisiera resolver una carrera que no había empezado. Milton apoyó los dedos en la rueda. Giró con paciencia de relojero. El primer número cayó con un sonido casi imperceptible, como un clic contenido. El segundo tardó en anunciarse. El tercero se resistió. Zaira contuvo la respiración en el 4.º número y al final la rueda se detuvo en su sitio. Milton tiró de la manivela. No cedió. Harper bajó la linterna hacia la bisagra, examinando la línea de óxido. «La lluvia no entra aquí, pero la humedad es vieja. Probemos el consejo del muerto». Milton giró la rueda hacia atrás con suavidad, 1/4 de vuelta y tiró de nuevo. Esta vez, la caja respiró. El pestillo se dio con un sonido que Zaira sintió en la encía. La puerta se abrió 1 palmo, luego 2, revelando adentro una oscuridad abigarrada. Sobres, una lata de galletas, un fajo de papeles sujetados por una liga que ya no era elástica, y al fondo un estuche de madera tallada que parecía fuera de lugar, como una palabra extranjera en una frase sencilla. Zaira extendió la mano hacia el fajo de papeles con la liga. Milton la miró y asintió. «Anexo B», leyó, con la respiración tornando herramienta. Volteó la primera hoja. Era una adenda de contrato, encabezado con los nombres de Orson Hardin, Milton Whittaker como notario y una línea donde se leía: «Cesión condicionada de posesión y título de la hilandera y las 5 hectáreas circundantes». A la derecha, 2 firmas. La letra de Orson, con su inclinación de hombre que se apoya en el mundo para escribir. La de Milton, pulcra, testigo de profesión. Debajo un párrafo que la sangre de Zaira reconoció antes que sus ojos. La condición se considera cumplida cuando las cuotas de la hipoteca hayan sido canceladas por Zaira Kincaid,
durante 12 meses consecutivos certificados por la entidad bancaria, sin interrupciones superiores a 5 días hábiles en la acreditación debido a cierres o días festivos. Zaira sintió que la garganta le caía al estómago. 5 días hábiles por cierres o festivos, repitió. Esa línea era una mano apoyándose en su espalda. Boone avanzó un paso. «¡Veré eso!». Harper se puso entre la caja y Boone sin tocarlo siquiera. «Verás cuando te muestren, no cuando arranques». Su voz no era amenaza. Era una especie de alambre bien puesto. Milton tomó el estuche de madera del fondo. «¿Esto?», dijo, como si pronunciara algo que había ensayado. Lo abrió con cuidado. Adentro había un pequeño dictáfono, más moderno que el que Zaira había recibido, y una tarjeta de memoria. Orson nunca confió en una sola forma de decir. Me pidió que guardara esto por si los oídos dudaban de los ojos. Cecily, que había pasado todo el rato con las manos apretadas en el abrigo, como si se sujetara a sí misma para no caer, preguntó con un hilo de voz. «¿Qué hay ahí?». Las mismas palabras que ya escuchamos, y algo más. Alzó una hoja corta, escrita a mano, una carta de Caleb. El nombre detuvo la sala. No era un recuerdo, era una presencia que hacía espacio al entrar. Zaira estiró la mano, pidiendo permiso con la mirada. Milton le entregó la carta. La letra era de Caleb, sin margen, con esa urgencia tímida que tenía para todo lo que le importaba. «Si yo falto, que conste que la casa donde ella respira y trabaja no se toca. Mi orgullo no vale el techo de nadie». Edith se llevó un dedo a la boca para no quebrarse. Cecily dejó escapar una respiración que parecía no haber soltado en años. Boone cerró los puños como si el mundo se los hubiera pedido vacíos y él se negara a obedecer. «Esto cambia el tono, sino el juego», dijo Milton, y su voz tenía la neutralidad exacta de un juez de pueblo. «Sugiero que volvamos a la casa y revisemos los papeles con luz, aunque sea de candelas, y que Zaira saque sus comprobantes del banco. Será una lectura larga, pero prefiero la lectura al ruido». No alcanzaron a dar el primer paso cuando del otro lado de la sala del molino se oyó un ruido que no era de tormenta ni de madera vieja. Un golpe seco, metálico, seguido de una maldición ahogada. Harper enfocó la linterna hacia la puerta lateral, la que daba al cobertizo de las herramientas. La hoja estaba entornada. Afuera una silueta se recortó un segundo contra el faro de una camioneta. Zaira reconoció, antes que el rostro, la forma de apretar el cuerpo al mundo. Aaron Shale, el capataz que Boone había puesto a vigilar los cerros como si fueran cabras. «Aaron», llamó Harper con voz de campo abierto. «No te muevas». La silueta se tensó y dio un paso atrás. Milton guardó el estuche de madera en su abrigo como quien guarda un hijo. Zaira apretó el fajo del anexo contra el pecho. «Vine a ver si el techo estaba aguantando la lluvia», dijo Aaron, y su propia voz llevaba el olor a mentira que huele a metal. «¿Y por eso llevas una palanca en la mano?», señaló Harper. Apuntó la linterna al suelo. A los pies de Aaron, media palanca brillaba como un dedo acusador. «Déjala y entra despacio». Aaron obedeció con la resignación de quien no fue contratado para pensar con el tiempo en contra. Pasó delante de Boone sin mirarlo. Boone no lo miró tampoco. Harper recogió la palanca del suelo y la apoyó contra la pared, como si quitara de la escena un verbo que nadie había consentido. «Volvamos», dijo Milton. «No es aquí donde se decide todo. Es en una mesa con los papeles encima y las manos quietas». Regresar junto al arroyo fue más difícil que venir. El agua había subido un palmo y lambía la orilla con intención. Zaira caminó detrás de Evit, lista para sostenerla si la piedra resbalaba. El molino quedó atrás como un animal viejo que guarda secretos con más nobleza que los hombres. En el salón del Harding Ridge, Harper encendió 2 lámparas de querosén. La luz tembló, pero era luz. Milton colocó el estuche de madera y el anexo B sobre la mesa. Zaira, con la carpeta del banco, los desplegó a su lado. El ruido de la lluvia contra las ventanas hacía una especie de aplauso sin público. «Leamos», dijo Edith, posando las manos en la mesa como quien oficia un ritual. «Si la palabra de Orson está aquí, la seguiremos». Milton leyó despacio, explicando las palabras que la letra antigua vestía con solemnidad.
Harper escuchó con la paciencia uniforme de quien ha pasado noches enteras al borde de carretera sin nombre. Boone se cruzó de brazos, la mirada fija en una grieta en el yeso, como si pensara que si la grieta crecía lo suficiente, quizá pudiera tragarse la escena. Cecily lloró en silencio la mitad del párrafo. Cuando Milton terminó, Zaira acercó los comprobantes del banco. Aquí están las 14 cuotas, fechas, montos y aquí la carta de Rita certificando que se acreditaron en tiempo y forma. Aún en los cierres no se superaron 5 días hábiles. Boone golpeó la mesa con 2 dedos. Una batería sin canción. Aquí falta una cosa. Mi aviso de atraso registrado en mayo. ¿Qué aviso?, preguntó Edith girando la cabeza como si un sonido hubiera llegado de un cuarto prohibido. Presenté un aviso de incumplimiento en mayo cuando la cuota de abril quedó registrada el día 9 en vez del 5. Boone sonrió sin dientes. Papeles contra papeles. Los términos aceptan hasta 5 días hábiles por cierres, recordó Zaira, señalando la adenda. El 5 cayó viernes, el lunes fue festivo. El banco acreditó el jueves. 5 días hábiles exactos. Conté cómo se cuentan las sombras. Pero el aviso se presentó, insistió Boone. Y cuando un aviso existe, existe. No importa si luego se resuelva. Queda registro. Harper apoyó los nudillos en la mesa. Un aviso no es un decreto, Boone, y menos cuando contradice el propio anexo. Hay otra cosa, dijo Milton, y su tono cambió a una gravedad específica. Al pie del anexo hay una cláusula de integridad. Cualquier acto destinado a burlar o retrasar el efecto de esta sesión, realizado con conocimiento de su existencia, será considerado mala fe y motivo de intervención notarial, y, de ser necesario, judicial. Miró a Boone. Tu aviso podría leerse como eso, si sabías del anexo. Boone abrió la boca y la cerró sin encontrar palabras que no fueran barro. Al fin dijo con una firmeza falsa que dejó un rastro de humedad. No sabía nada. La puerta volvió a sonar. Esta vez no fue golpe, fue llamado. 3 toques, una pausa, 2 toques, otra pausa. Como un código de alguien que quiere entrar pero no irrumpir. Harper miró a Milton, y Milton asintió. Zaira se adelantó. Al abrir, encontró a Donna Mix, con el pelo pegado a la frente y un portafolios de plástico bajo el abrigo. Venía de revisar un registro cuando la tormenta tiró el poste, dijo Donna, entrando como quien llega tarde a una misa que no quería perderse. La oficina cerró por la luz, pero antes de que apagaran todo, vi un movimiento en los asientos del catastro. Alguien solicitó un ajuste en el lindero este, sin tu firma, Zaira. Alzó el portafolio. Traje la impresión. Zaira la miró sin entender de inmediato. Yo solicité una auditoría, no un ajuste. Exacto. Este es un intento de mover 3 postes medio metro hacia tu cerca. Si hubiera pasado, el borde del huerto quedaba fuera de la hilandera y se unía a la parcela norte. Pequeño medio metro, gran mordida. Los ojos de Edith se abrieron como si hubiera visto por fin de qué color era la sangre en esa casa. Cecily, que había aprendido a ignorar los detalles para sobrevivir al ruido, miró el papel con un entendimiento recién estrenado. Boone apartó la vista. ¿Quién firmó la solicitud?, preguntó Harper. Donna señaló con el dedo una rúbrica audaz. Aaron Shale, por delegación. Giró el papel mostrando la parte posterior. Aquí un correo de autorizar firmado con el nombre de Boone, pero sin certificado digital. Y aquí sacó otra hoja. Mi nota de rechazo temporal por falta de acreditación. No pasará sin verificar firmas, pero el intento ya está en el expediente. Milton tomó aire como quien prepara un martillo final. Tenemos la voz, tenemos el anexo, tenemos la carta de Caleb, tenemos los comprobantes del banco, tenemos un intento de alterar linderos. En mi oficio, cuando las piezas se acomodan así, no se busca una metáfora, se busca un sello. Harper asintió. Y se busca que nadie encienda un fuego. La frase se quedó vibrando en el aire como una cuerda de guitarra a la que alguien ha tocado en el centro. Porque desde la cocina llegó un olor que no tendría que llegar en una tormenta. El olor de tela prendida, de queroseno derramado sin prudencia. Zaira y Cecily fueron las primeras en olerlo. Harper volteó hacia las lámparas de querosén y una de ellas, mal asentada, coqueteaba con el borde de un mantel. Bastó el movimiento mínimo de Cecily, que se levantó de golpe, para que la tela tirara de la base.
La lámpara se ladeó y una lengua de fuego se estiró hacia la orilla. ¡No!, gritó Zaira arrojándose hacia la mesa. Harper tomó la lámpara por el cuello con un guante improvisado de su propio abrigo y la estrelló contra el suelo, donde la apagó con una manta que apareció de no sabe dónde porque los instintos saben dónde guardamos las cosas útiles. El peligro pasó como una bala que no buscaba a nadie. El olor quedó, recordándoles que la piel del mundo es finita. Edith, con el susto todavía escamoteándole la respiración, recuperó la voz para decir lo que nadie quería decir. No podemos seguir así. No esta noche, no con esta tensión. Mañana a primera hora vamos a la oficina del registro. Que haya luz y ojos. Y un juez si es necesario, dijo Milton, guardando el anexo en un sobre de cartón. Esta casa necesita más que lámparas. ¿Y el molino?, preguntó Cecily, con la mirada peinando las sombras de sus propios miedos. Cerrado con mis llaves y con mi firma, dijo Milton. Mañana a las 8 Donna hable el registro y Rita prepara certificación de abonos. Zaira, trae tus papeles. Boone, trae tu aviso. Edith, la miró con un respeto que llevaba años pidiéndole permiso. Trae tu voluntad. Edith asintió. La tengo. El resto de la noche fue un hacer y deshacer de pequeños actos. Apagar lámparas, asegurar ventanas, revisar que el pan no se hubiera humedecido, ofrecer café como si el café fuera un lenguaje común. Aaron pidió irse. Harper lo despidió con la mirada que hace innecesarias las esposas. Donna se quedó en la sala dormida a ratos con la carpeta abrazada como si fuera una almohada dura. Milton ocupó la butaca junto a la puerta con la calma de quien sabe que la noche se gana sentado. Zaira no durmió. Se quedó en una silla cerca de la mesa, con el sobre del anexo dentro del abrigo, el dictáfono en el bolsillo y la carpeta del banco bajo el brazo. Miró la madera como quien mira un río de noche. No sabe qué lleva, pero sabe que se mueve. Pensó en Caleb, solo lo necesario para no romperse. Pensó en Orson, lo justo para sostenerse. Pensó en sí misma lo suficiente para no traicionarse. A las 6, la lluvia amaneció en llovizna. La luz del este se abrió un poco, como si un niño hubiera corrido a la cortina sin permiso. El olor a tierra lavada entró por las rendijas. Donna se estiró. Harper salió a revisar la calle. Milton, sin haber dormido, parecía haber reposado. Edith fue a la cocina y volvió con tazas steaming, el delantal limpio, el cabello peinado hacia atrás como si ordenarse por fuera le permitiera sostenerlo de dentro. Boone bajó tarde, aún con la noche en los ojos. «Es hora», dijo Milton, mirando el reloj de bolsillo. «Donna, ¿nos abres camino?» Caminaron juntos por la gravilla húmeda. El pueblo parecía recién pintado de gris claro. En la esquina de la plaza, la oficina del registro del condado encendía sus luces justamente a esa hora. Donna abrió con su llave maestra, se sacudió el agua de las botas y llevó a todos a la mesa grande del centro, donde se resolvían numeritos que cambiaban la posición del mundo. Rita llegó del banco con una carpeta azul, el pelo recogido, el gesto de quien entiende que la precisión salva vidas. «Aquí están las certificaciones», dijo, sentándose junto a Zaira. «Fechas, horas de acreditación y notas de cierre por días festivos. Incluí un memo legal que siempre usamos para amortiguar peleas. Guiñó un ojo que no pretendía ser gracioso, solo humano. Milton dispuso el anexo B, la carta de Caleb y el estuche de madera con la copia digital de la grabación. Donna colocó delante de cada quien un pequeño sello adhesivo con sus iniciales, para que la vista no se perdiera en la selva de papeles. Harper, con su libreta de notas, se paró un poco atrás, no como autoridad, sino como respaldo. «Bien», dijo Donna, con voz de maestra que no necesita un pizarrón para poner orden. «Primero, revisamos la integridad de la adenda y su cadena de custodia. Sellos, firmas, fecha. Coincide con la anotación del libro de escrituras del 15 de marzo, folio 17. Aquí está». Sacó el tomo, lo abrió con manos que sabían tratar con cosas que se rompen fácil. Clara y legible. Boone carraspeó. «Mi aviso». Deslizó su copia, un formulario vertical con sellos de tinta. Donna lo leyó como se lee una receta con ingredientes sospechosos. «Presentado el 12 de mayo. Fundamento.
atraso en abril. Observación del banco. Acreditación conforme a política en 5 días hábiles por cierre. Resultado: resuelto. Nunca pediste la retirada formal, Boone. Dejó mancha en el libro. Una mancha no pinta una casa, dijo Milton, sin alzar la voz, y menos si la pared estaba barnizada. Señaló la cláusula de good faith del anexo. Este aviso, a la luz de lo que sabías... No sabía nada, interrumpió Boone. Donna levantó la vista del papel. Entonces, ¿por qué Aaron intentó mover los postes ayer con tu correo de autorización, Boone? Lo imprimí anoche, cuando aún había luz. Boone se echó hacia atrás. El gesto era de animal cercado, pero sin decidir aún por dónde saltar. Nadie mueve nada sin que yo lo vea, dijo Edith, y no hubo en su voz ira, sino peso. Esa casa no se toca. Puso la mano sobre el anexo, apenas, como quien bendice una frente. Orson fue mi marido. Caleb, mi hijo. Yo sé leer su letra. Esto es palabra. Y la palabra en esta familia se cumplía cuando ellos respiraban. Se cumplirá ahora que nos miran sin respirar. La sala se quedó un segundo tan quieta que se oía el goteo de los abrigos. Donna rompió el silencio con la eficiencia que encinta los huesos rotos. Procedimiento. Se inscribe transferencia condicionada cumplida. Se emite certificación de dominio a nombre de Zaira Kincaid. Se notifica a las partes. Se deja constancia de intento de alteración de linderos con rechazo. Se archiva aviso de atraso como resuelto. ¿Alguna objeción? Boone abrió la boca. La cerró. Miró a su madre. Edith sostuvo la mirada sin temblar. Si hablas, habla verdad. Si callas, que sea porque escuchas. Objeción, sí, dijo una voz que no estaba en la sala. Todos giraron hacia la puerta. Aaron Shale estaba en el umbral con un hombre que Zaira no conocía. Traje barato, maleta dura, cara de oficina que había aprendido a correr. «Nombre», pidió Harper, ya de pie. «Elias Corman», dijo el hombre, mostrando una credencial en funda de plástico. «Despacho Corman & Pike. Represento a...» buscó el nombre con ojos que midieron rápidamente el mapa de poder en la sala. «Al señor Boone Harding, en un procedimiento de embargo preventivo solicitado esta mañana a primera hora, sobre bienes de la unidad familiar, incluyendo la hilandera, por garantía cruzada con deudas comerciales». Sacó un aumento con grapas. «Este es el escrito ingresado a las 8:03. Sello de recepción. Solicitamos que no se materialice ningún traspaso de dominio hasta que el juez de circuito determine prioridades». Rita soltó un suspiro que no supo a cuál de sus lenguas hablar. Donna tomó el documento, lo leyó en diagonal con la habilidad que reconoce trampas por su olor. Esto es un intento de engelar el río para cruzarlo por encima. Pero no lo pueden engelar con sal en el agua. La cesión está fundada en escritura previa, condición cumplida. Y aquí, señaló, la cláusula, la mala fe refuerza la prioridad. Eso lo dirá el juez, respondió Corman, sonriendo con los labios, no con los dientes. Mientras tanto, pedimos que se espere. Zaira, que había permanecido quieta como una cuerda tensada, habló por primera vez desde que llegaron al registro. Yo esperé 14 meses sin pedirles permiso para respirar. No voy a esperar a que alguien que no me conoce me explique mi casa. Miró a Donna. ¿Qué hace falta para que el papel diga lo que la voz ya dijo? Hace falta que yo ponga mi firma en el asiento de inscripción. Hace falta que Milton, como notario interviniente, confirme la integridad del documento. Hace falta que Harper, como testigo, levante un acta de presencia por si alguien dice que no estábamos. Hace falta que Rita certifique la continuidad de pagos. Y hace falta que Edith, como parte interesada en la unidad familiar, declare que no se opone. Todos miraron a Edith. Ella bajó el mentón una vez, un gesto que en su cuerpo significa amén. No me opongo. Donna tomó la pluma. El papel, bajo su mano, tenía el destino exacto de un camino trazado. Entonces, dijo, apoyando la punta en el libro mayor, con esta firma, el condado reconoce que la hilandera y las 5 hectáreas aledañas pertenecen, desde el cumplimiento de la condición, a Zaira Kincaid. Trazó su nombre con la letra que usaba para cerrar puertas que no deberían volver a abrirse. El juez no lo verá bonito, dijo Corman, más pálido que seguro. El juez verá un registro hecho como marca la ley, replicó Donna sin mover un músculo de más. Puede disponer medidas complementarias sobre otros bienes de la unidad familiar, pero aquí no hay nada que engelar que no se haya vuelto agua hace meses.
Milton estampó su sello, un golpe seco. Rita puso la certificación bancaria a continuación. Harper escribió, con su letra grande de carretera, acta de presencia, día, hora, personas, tormenta disipándose. Zaira no lloró, no porque no supiera no pudiera, porque sentía que si dejaba salir el agua, se llevaría papel, mesa y mundo. Miró el nombre escrito donde debía estar y sintió que la hilandera, en ese gesto, exhalaba. Corman recogió su maleta con el rencor metódico de quienes no aceptan perder cuando las reglas no son suyas. Nos vemos en el juzgado. Y recuerden, agregó, mirando a Boone, que un embargo preventivo sigue siendo una soga. Y una soga mal puesta en un poste ajeno se rompe con el primer viento, contestó Harper, ya cansado de frases que no traían lluvia. El despacho se vació de extraños lentamente. Rita se fue al banco a preparar copias selladas. Donna empezó a fotocopiar el anexo para los archivos. Milton se quedó sentado, mano sobre el bastón que no necesitaba, mirando a Zaira con una ternura que evitaba parecerse a la lástima. Edith tocó el hombro de su nuera como se toca la madera que por fin ha secado. Boone, en cambio, no se movió. La vergüenza no le salía por los ojos ni por la boca, le pesaba en los hombros como una silla que no se atreve a levantar. «No termino aquí», dijo, apenas audible. «No conmigo, no con el Rich. Termina donde decidan tus manos», dijo Edith. «Si siguen fabricando trampas, terminará mal. Si aprietan clavos, terminará mejor». No alcanzaron a respirar esa nueva quietud cuando el teléfono de la oficina sonó con una urgencia que no tenía horario. Donna atendió, escuchó y su cara cambió de color. Colgó, miró a todos. «El molino». Buscó palabras que pesaran menos y no las encontró. «Está humeando». Nadie preguntó cómo o por qué. Todos salieron. La plaza, que había vuelto a ser pueblo en vez de ruina, se estrechó para dejarlos pasar. Harper llamó por radio a los voluntarios. Rita, que ya iba por la acera de enfrente, se dio vuelta y echó a correr. Zaira sintió que el aire se le partía en dos. Una parte iba al molino, otra se quedaba sosteniendo la carpeta con su nombre como si el fuego pudiera comer letras. Al llegar, el humo salía por la rendija del techo como una promesa torcida. La rueda de paletas parecía sudar. Harper se metió primero con un trapo mojado sobre la boca. «No es grande», gritó, «pero si alcanza los sacos será nuevo invierno aunque sea agosto». Zaira se metió detrás. Milton, que no estaba hecho para apresurarse, se quedó en la puerta, contando respiraciones. Edith y Cecily trajeron cubos de agua desde el arroyo como se hace cuando no hay más que manos y voluntad. Los voluntarios aparecieron con mangueras que se acoplaron como víboras a la boca de una bomba. El foco estaba en el cuarto de la sal, un mechero que alguien había dejado prendido. Quizá la noche anterior, quizá hacía una hora. Había lamido la base de una caja y ahora gustaba de su propio poder. Harper lo sofocó con una manta mojada y un golpe de pala. Zaira, con la camisa pegada a la piel, tiró sacos hacia atrás para que no alimentaran el fuego. Donna, sin hálito, sostenía puertas abiertas para que el humo se fuera hacia el cielo, en lugar de quedarse a decorar la garganta de todos. En menos de 10 minutos, la amenaza quedó en humo y agua sucia. El molino, testarudo, siguió en pie. Zaira se dejó caer en un saco intacto y entonces vio, entre la sal húmeda y las tablas tiznadas, algo que no había notado antes, un doble fondo en el hueco de la caja, un resquicio tan pequeño que solo se ve cuando el mundo te exige mirar con hambre. «Milton», llamó, el hilo de voz escaso que lo suficiente. «Aquí hay algo». Milton se acercó, agachándose con cuidado que evitaba restarle dignidad a su edad. Metió los dedos en la rendija, tiró con parsimonia y de allí salió un sobre plástico sellado al vacío, tamaño oficio con una etiqueta clara como un disparo en la mañana. Anexo C. Solo si el B no es suficiente. Zaira lo sostuvo con 2 manos, como quien recibe a una criatura viva. El plástico estaba caliente por fuera, seco por dentro. Milton lo giró, buscando una esquina fácil. No la había. Tenían que cortarlo. Harper, aún con el trapo en la boca, tendió su navaja. «¿Listos?», preguntó, porque cortar también es elegir. Zaira miró a Edith
Edith asintió. Miró a Donna. Donna bajó el mentón. Miró a Milton. Milton le dejó decidir. Miró un segundo hacia la puerta, donde Boone se recortaba contra la luz, inmóvil, como si no supiera si entrar o dejar que el mundo le adelantara por la izquierda. Zaira tomó aire. «Listos». La navaja resbaló por el borde del plástico, el sobre se abrió con un susurro que en medio del humo sonó como una palabra antigua. Dentro había un sobre manila más pequeño, un pendrive azul en una funda rígida y un cuaderno de tapas negras con el lomo cosido a mano. El olor a sal mojada se mezclaba con el humo recién vencido y con la electricidad invisible de algo por revelarse. Zaira miró a Milton. Él asintió. Harper sostuvo la navaja, aún abierta, atento al siguiente gesto. Milton sacó primero el cuaderno. La primera página, escrita con la letra angulosa de Orson Harding, comenzaba sin saludos. C, para cuando el ruido gane a la razón. Debajo, un índice casero. 1. Video con fecha y hora. 2. Copias de recibos reenviados por Rita C. 3. Fotos de postes con coordenadas pintadas. 4. Carta de Caleb. 5. Instrucciones para abrir la caja chica del molino. Si ve, no alcanza. Enséñense y vayan donde la ley respire sin apellido. Donna, todavía con el pelo húmedo pegándole a la frente, señaló el pendrive. Esto no se mira aquí. Lo vemos en el registro en el equipo de auditorías. Tiene software para lectura forense. Fecha, hora, metadatos. Harper guardó la navaja. Apaguemos todo lo que huela a fuego y movámonos. Si alguien quiere impedir que C hable, va a buscar cómo quedarse con nuestros segundos. Salieron del molino en fila, dejando atrás el agua sucia que se escurría por las rendijas. El cielo indeciso seguía deshilachándose. Zaira apretó el sobre contra el pecho. El plástico crujió con un sonido mínimo, pero decidido. Boone iba unos pasos detrás, sin tocar nada, con la mandíbula trabada en una línea que no era dureza ni miedo, era resistencia a comprender. Donna, todavía con el pelo húmedo pegándole a la frente, señaló el pendrive. Esto no se mira aquí. Lo vemos en el registro en el equipo de auditorías. Tiene software para lectura forense, fecha, hora, metadatos. Harper guardó la navaja. Apaguemos todo lo que huela a fuego y movámonos. Si alguien quiere impedir que C hable, va a buscar cómo quedarse con nuestros segundos. Salieron del molino en fila, dejando atrás el agua sucia que se escurría por las rendijas. El cielo indeciso seguía deshilachándose. Zaira apretó el sobre contra el pecho. El plástico crujió con un sonido mínimo, pero decidido. Boone iba unos pasos detrás, sin tocar nada, con la mandíbula trabada en una línea que no era dureza ni miedo, era resistencia a comprender. El registro del condado tenía, como todas las oficinas de la llanura, un cuarto frío, una sala con equipos resguardados de la tormenta por generadores. Donna abrió con su llave, encendió el sistema y la pantalla azul llenó la mesa de una luz de hospital. Rita llegó al minuto exacto, como si el banco tuviera un atajo secreto hacia las cosas que importan. Harper se quedó junto a la puerta, postura de guardia que no necesita uniforme. «Listo», dijo Donna, enchufando el pendrive con la delicadeza de quien pone una aguja en la vena correcta. La pantalla mostró un directorio simple, /video 1503 y /docs. Abrió el primero. Había un único archivo. 1503 Orson Caleb Milton.mp4. Peso 1.4 GB. Fecha de creación 15/3/1842. Esto es lo que dice que es, murmuró Donna, dejando que la herramienta forense hiciera su magia. Metadatos intactos, sin ediciones. Cámara, Panasonic vieja, de las que usaba la gente con paciencia. Milton apoyó los dedos en el borde de la mesa. «Yo estuve esa tarde», dijo. Orson quería video y papel. Caleb se avergonzó de sí mismo y se quedó a pesar de su vergüenza. «Reproduzco», anunció Donna, y la sala se recogió hacia la pantalla.
La imagen tembló los primeros segundos y luego encuadró el cuarto del molino que todos reconocieron. La mesa de herramientas, la lámpara colgante, el saco de sal abierto en una esquina. Orson Harding, más delgado que en los recuerdos, con la piel estirada por esa enfermedad que le apuró la decencia, miró a la cámara con el mismo gesto que miraba a la llanura, sin pedirle nada que ella no quisiera dar. A su derecha, Caleb, de camisa a cuadros, los ojos quietos, la vergüenza visible y al tiempo una claridad nueva. Del otro lado, el borde del sombrero de Milton entrando y saliendo cuando se acercaba a mover un papel. Orson habló sin adornos. Hoy, 15 de marzo, dejo grabado lo que escribí porque sé que a veces los papeles no alcanzan cuando la sangre se asusta. Mi hijo Caleb me pidió que fuera justo con Zaira Kincaid. Yo lo soy porque lo he sido con mi tierra y con mis hombres. La casa pequeña junto al arroyo, con sus 5 hectáreas, pasará a nombre de Zaira si durante 12 meses paga puntualmente la hipoteca. No acepto dudas sobre esto. Aquí están las firmas. Levantó una hoja hacia la cámara. Si alguien dice que esto es capricho, le enseño la palabra que sostengo con mi nombre. Caleb, tragando saliva, habló entonces con esa voz que a Zaira le atravesó el pecho como una luz de invierno. No quiero que mi orgullo sea techo de nadie. Zaira me sostuvo cuando yo no sabía cómo. No quiero que nadie la haga deshacer su casa por un apellido. Yo debí decir todo esto en la mesa grande. Me escondí aquí porque me tiembla la voz cuando enfrento lo que amo. Milton se oyó de fondo, queda constancia. La cámara se acercó un poco. Orson puso la hoja sobre la mesa y con un bolígrafo señaló la cláusula de buena fe. El que burle esto, que burle también la memoria. La imagen se detuvo en un congelado brevísimo cuando Milton tocó el botón y luego volvió al foco. El video cerró con Orson mirando de frente. La hilandera es de Zaira si la honra llega cada mes como un trabajador honesto. Lo demás es ruido. Donna pausó. Nadie habló. Rita, que se había aprendido a guardar llantos en cajitas, los dejó donde estaban. Farper anotó la hora exacta del visionado, porque la costumbre era su religión. Ahora los docs, dijo Donna, limpiándose la garganta como si cambiara de registro. En la carpeta docs había PDFs escañados, recibos bancarios con sellos del día, una carta corta firmada por Rita con fecha de aquella semana y 5 fotografías de postes con coordenadas pintadas con pintura amarilla y un documento que Zaira no esperaba, un fideicomiso de uso residencial constituido por Orson con una entidad de Cheyenne, que separaba explícitamente la hilandera del conjunto de garantías del Harding Ridge. En lenguaje llano, el molino podía embargarse, los camiones podían irse, pero la casita de Mill Creek, con su cinta de tierra, quedaba fuera de cualquier soba que no fuera la de su propia hipoteca, ya satisfecha con los 12 meses de Zaira. Corman, que había llegado tarde como llegan los mensajeros de mala noticia cuando ya nadie los necesita, se plantó en la puerta del cuarto frío con la maleta aún cerrada. Les dije que un juez tendría la última palabra, insistió, aunque su voz sonaba a lluvia que pierde interés. Donna giró la pantalla apenas para que él viera el encabezado del fideicomiso. Un juez suele leer, señor Corman, dijo con hielo limpio, y cuando lee esto, ordena que su embargo busque otros postes. Milton pidió una copia impresa del índice del cuaderno y del fideicomiso. Con esto, Donna emite la inscripción de transferencia cumplida y anexa el C al B en la cadena. Ya está, respondió Donna escribiendo con la velocidad de quien había aprendido a no dejar huecos. Hora, firma, sello. Zaira se aferró un segundo a la mesa. No era que no tuviera aire, era que el aire de pronto sabía diferente. Quiero oírlo otra vez, dijo. Y Donna volvió a darle play al momento en que Caleb decía, no quiero que mi orgullo sea techo de nadie. Lo escucharon como quien pone una piedra cada vez más firme en un río. El resto migró, como migran todo en pueblos chicos, hacia la sala principal del registro donde se estampa lo que nadie quiere que se pierda. Donna extendió el libro de tamaño bíblico. Zaira firmó donde correspondía, con la mano que ya no le temblaba. Milton estampó su sello y luego, mirando a Edith, esperó. Ella se acercó sin ruido de tela y sobre el margen dejó su nombre como testigo de una voluntad que se había tardado, pero había llegado.
Harper levantó el acta de presencia. Rita adjuntó la certificación bancaria con un clip que sonó a música. «Listo», dijo Donna, cerrando el libro con un golpe suave. «La dueña está nombrada». La receta de los hechos les volvió el hambre, así que Edith y Cecily propusieron volver a la casa grande a poner algo en el fuego que no fuese un susto. Corman, vencido por el método más simple, la verdad con papeles, se retiró cometiendo recursos que sonarían más tarde como puertas sin bisagras. Aaron, sin mirar a nadie, se escabulló por la salida trasera. Harper lo observó irse con el mismo cansancio que se tiene por un perro que vuelve a morder la rueda del cartero. Salieron en grupo por la plaza, menos apretados que al llegar. El viento les secaba la ropa mientras el sol intentaba rehacerse. Zaira llevaba debajo de la chaqueta el cuaderno de tapas negras, como se lleva el inicio de una biografía que por fin usa la palabra correcta. En la cocina del Harding Ridge, Edith puso una olla de chili en la lumbre y les tendió tazones como si con esa simpleza pudiera corregir años de palabras chuecas. Se sentaron sin protocolo. Milton despegó el impermeable de su camisa y lo dejó en la silla. Rita, por primera vez en 2 días, se permitió sonreír sin vigilancia. Donna sacó de su bolso una barra de pan envuelta en papel de cera. «Para acompañar la justicia», dijo. Y Zaira supo que esa frase... Zaira no durmió. Se quedó en una silla cerca de la mesa, con el sobre del anexo dentro del abrigo, el dictáfono en el bolsillo y la carpeta del banco bajo el brazo. Miró la madera como quien mira un río de noche. No sabe qué lleva, pero sabe que se mueve. Pensó en Caleb, solo lo necesario para no romperse. Pensó en Orson, lo justo para sostenerse. Pensó en sí misma lo suficiente para no traicionarse. A las 6, la lluvia amaneció en llovizna. La luz del este se abrió un poco, como si un niño hubiera corrido a la cortina sin permiso. El olor a tierra lavada entró por las rendijas. Donna se estiró. Harper salió a revisar la calle. Milton, sin haber dormido, parecía haber reposado. Edith fue a la cocina y volvió con tazas steaming, el delantal limpio, el cabello peinado hacia atrás como si ordenarse por fuera le permitiera sostenerlo de dentro. Boone bajó tarde, aún con la noche en los ojos. «Es hora», dijo Milton, mirando el reloj de bolsillo. «Donna, ¿nos abres camino?» Caminaron juntos por la gravilla húmeda. El pueblo parecía recién pintado de gris claro. En la esquina de la plaza, la oficina del registro del condado encendía sus luces justamente a esa hora. Donna abrió con su llave maestra, se sacudió el agua de las botas y llevó a todos a la mesa grande del centro, donde se resolvían numeritos que cambiaban la posición del mundo. Rita llegó del banco con una carpeta azul, el pelo recogido, el gesto de quien entiende que la precisión salva vidas. «Aquí están las certificaciones», dijo, sentándose junto a Zaira. «Fechas, horas de acreditación y notas de cierre por días festivos. Incluí un memo legal que siempre usamos para amortiguar peleas. Guiñó un ojo que no pretendía ser gracioso, solo humano. Milton dispuso el anexo B, la carta de Caleb y el estuche de madera con la copia digital de la grabación. Donna colocó delante de cada quien un pequeño sello adhesivo con sus iniciales, para que la vista no se perdiera en la selva de papeles. Harper, con su libreta de notas, se paró un poco atrás, no como autoridad, sino como respaldo. «Bien», dijo Donna, con voz de maestra que no necesita un pizarrón para poner orden. «Primero, revisamos la integridad de la adenda y su cadena de custodia. Sellos, firmas, fecha. Coincide con la anotación del libro de escrituras del 15 de marzo, folio 17. Aquí está». Sacó el tomo, lo abrió con manos que sabían tratar con cosas que se rompen fácil. Clara y legible. Boone carraspeó. «Mi aviso». Deslizó su copia, un formulario vertical con sellos de tinta. Donna lo leyó como se lee una receta con ingredientes sospechosos. Presentado el 12 de mayo. Fundamento. Atraso en abril. Observación del banco. Acreditación conforme a política en 5 días hábiles por cierre. Resultado. Resuelto. «Nunca pediste la retirada formal, Boone», dejó mancha en el libro. «Una mancha no pinta una casa», dijo Milton, sin alzar la voz,
y menos si la pared estaba barnizada. Señaló la cláusula de good faith del anexo. Este aviso, a la luz de lo que sabías... No sabía nada, interrumpió Boone. Donna levantó la vista del papel. Entonces, ¿por qué Aaron intentó mover los postes ayer con tu correo de autorización, Boone? Lo imprimí anoche, cuando aún había luz. Boone se echó hacia atrás. El gesto era de animal cercado, pero sin decidir aún por dónde saltar. Nadie mueve nada sin que yo lo vea, dijo Edith, y no hubo en su voz ira, sino peso. Esa casa no se toca, puso la mano sobre el anexo, apenas, como quien bendice una frente. Orson fue mi marido, Caleb mi hijo. Yo sé leer su letra, esto es palabra, y la palabra en esta familia se cumplía cuando ellos respiraban, se cumplirá ahora que nos miran sin respirar. La sala se quedó un segundo tan quieta que se oía el goteo de los abrigos. Donna rompió el silencio con la eficiencia que encinta los huesos rotos. Procedimiento. Se inscribe transferencia condicionada cumplida. Se emite certificación de dominio a nombre de Zaira Kincaid. Se notifica a las partes. Se deja constancia de intento de alteración de linderos con rechazo. Se archiva aviso de atraso como resuelto. ¿Alguna objeción? Boone abrió la boca. La cerró. Miró a su madre. Edith sostuvo la mirada sin temblar. Si hablas, habla verdad. Si callas, que sea porque escuchas. Objeción, sí, dijo una voz que no estaba en la sala. Todos giraron hacia la puerta. Aaron Shale estaba en el umbral con un hombre que Zaira no conocía. Traje barato, maleta dura, cara de oficina que había aprendido a correr. «Nombre», pidió Harper, ya de pie. «Elias Corman», dijo el hombre, mostrando una credencial en funda de plástico. «Despacho Corman & Pike. Represento a...» buscó el nombre con ojos que midieron rápidamente el mapa de poder en la sala. «Al señor Boone Harding, en un procedimiento de embargo preventivo solicitado esta mañana a primera hora, sobre bienes de la unidad familiar, incluyendo la hilandera, por garantía cruzada con deudas comerciales». Sacó un aumento con grapas. «Este es el escrito ingresado a las 8:03. Sello de recepción. Solicitamos que no se materialice ningún traspaso de dominio hasta que el juez de circuito determine prioridades». Rita soltó un suspiro que no supo a cuál de sus lenguas hablar. Donna tomó el documento, lo leyó en diagonal con la habilidad que reconoce trampas por su olor. Esto es un intento de engelar el río para cruzarlo por encima. Pero no lo pueden engelar con sal en el agua. La cesión está fundada en escritura previa, condición cumplida. Y aquí, señaló, la cláusula, la mala fe refuerza la prioridad. Eso lo dirá el juez, respondió Corman, sonriendo con los labios, no con los dientes. Mientras tanto, pedimos que se espere. Zaira, que había permanecido quieta como una cuerda tensada, habló por primera vez desde que llegaron al registro. Yo esperé 14 meses sin pedirles permiso para respirar. No voy a esperar a que alguien que no me conoce me explique mi casa. Miró a Donna. ¿Qué hace falta para que el papel diga lo que la voz ya dijo? Hace falta que yo ponga mi firma en el asiento de inscripción. Hace falta que Milton, como notario interviniente, confirme la integridad del documento. Hace falta que Harper, como testigo, levante un acta de presencia por si alguien dice que no estábamos. Hace falta que Rita certifique la continuidad de pagos. Y hace falta que Edith, como parte interesada en la unidad familiar, declare que no se opone. Todos miraron a Edith. Ella bajó el mentón una vez, un gesto que en su cuerpo significa amén. No me opongo. Donna tomó la pluma. El papel, bajo su mano, tenía el destino exacto de un camino trazado. Entonces, dijo, apoyando la punta en el libro mayor, con esta firma, el condado reconoce que la hilandera y las 5 hectáreas aledañas pertenecen, desde el cumplimiento de la condición, a Zaira Kincaid. Trazó su nombre con la letra que usaba para cerrar puertas que no deberían volver a abrirse. El juez no lo verá bonito, dijo Corman, más pálido que seguro. El juez verá un registro hecho como marca la ley, replicó Donna sin mover un músculo de más. Puede disponer medidas complementarias sobre otros bienes de la unidad familiar, pero aquí no hay nada que engelar que no se haya vuelto agua hace meses. Milton estampó su sello, un golpe seco. Rita puso la certificación bancaria a continuación. Harper escribió, con su letra grande de carretera, acta de presencia, día, hora, personas, tormenta disipándose. Zaira no lloró, no porque no supiera no pudiera,
porque sentía que si dejaba salir el agua, se llevaría papel, mesa y mundo. Miró el nombre escrito donde debía estar y sintió que la hilandera, en ese gesto, exhalaba. Corman recogió su maleta con el rencor metódico de quienes no aceptan perder cuando las reglas no son suyas. «Nos vemos en el juzgado. Y recuerden», agregó, mirando a Boone, «que un embargo preventivo sigue siendo una soga».